Hola crafters, la semana pasada estuve leyendo sus comentarios y muchos de ustedes dijeron que querían que hiciera una cangreburger. Ok, no lo dijeron, pero yo quise tomarlo porque últimamente he estado obsesionada con la comida que es otra comida, ya saben, es como raro, se me hace muy divertido. Así que el día de hoy vamos a hacer hamburguesas dulces que están coloridas, que están muy fáciles y que son geniales para hacerlas y compartirlas con todo el mundo. O sea, tengo una playera de hamburguesa, tienen que compartirlas con todo el mundo. Recuerden ver también el final del video para saber más sobre el sorteo. Y ahora sí, empecemos con el tutorial. Empecemos con nuestra hamburguesa de dulce. Puedes hacerla con pan normal o con pan arcoíris. Para hacerla necesitamos malvaviscos medianos blancos, cereal de arroz blanco, lo puedes conseguir en tiendas de repostería o en el súper en algunas ciudades. Si no puedes conseguir el cereal de arroz, no te preocupes, puedes utilizar otro tipo de cereal como estas rueditas. Y lo que vamos a hacer es meterlas en una bolsa resellable y luego con mucho cuidado aplanar. Yo estoy utilizando este rodillo chiquito, pero no te pases de aplanado porque luego te puede quedar puro polvo. El chiste es que te queden estos fragmentos chiquitos. A continuación nos pasaremos a la estufa con fuego bajo. Vamos a derretir un poco de mantequilla. Cuando esté totalmente derretida, agregamos los malvaviscos y aquí le vamos a mover para que se empiecen a derretir. Cuando queden totalmente fluidos, apaga el fuego y agregaremos el cereal de poco en poco. Te sugiero que agregues casi la misma cantidad de bombones que sea de cereal. Mézclale bien para que el bombón quede por todos lados. Y ahora lo serviremos en un molde de media esfera. Con cuidado, acomódalo con tus manos. No lo presiones mucho para que no quede muy duro. Ten cuidado que está muy caliente. Si no tienes este tipo de molde, puedes utilizar un medio tazón chiquito. Y lo vamos a dejar que se enfríe. Cuando por fin esté listo se va a ver así. Parece como esos arroces que te dan en algunos restaurantes. Pero están perfectos, así que los voy a dejar de lado. Ahora regresaremos a la estufa. Voy a cambiar de olla porque la que estaba usando antes calentaba demasiado las cosas y quemaba los bombones. Te sugiero usar una parecida a esta. Después de haber puesto la mantequilla, los bombones deben de quedar así, como líquido. Para hacer el color café utilizaremos colorantes líquidos. Son 6 gotas de rojo, 6 de amarillo y 4 de azul. Échalo al bombón y mézclalo hasta que quede homogéneo. Ahora agregaremos el cereal de poco en poco para que se vaya integrando y pintando el color café. Y cuando lo tengamos, empezaremos a trabajar en una charola engrasada con mantequilla o aceite. Con tus manos y con mucho cuidado porque está caliente, empieza a hacer la figura de la hamburguesa en este cereal café. Haz los círculos del tamaño de la esfera que hicimos primero. Trata de no presionar lo demás porque entonces no se va a poder comer, va a quedar muy duro. ¡Tarán! Me quedaron estas bellezas. Las dejaré por aquí para que se enfríen. Y ahora vamos a repetir todo el procedimiento pero utilizando colorante amarillo para hacer las papas fritas. Ahora que la mezcla está lista, la pondremos en una charola con papel encerado y con mantequilla. Ponle otro papel encerado encima y empezaremos a aplanar para que nos quede como una hoja de cereal amarillo. De aquí van a salir nuestras papas fritas. Para que esto no se quede pegado con el bombón, le voy a quitar el papel. Y cuando esté completamente frío, con un cuchillo voy a empezar a cortar las orillas para que queden rectas. Si sientes que está demasiado duro como el mío, lo que puedes hacer es meterlo al micro unos 10 segundos para que esté más suave y ya vas a poder cortar las papas fritas, que son tiritas de diferentes tamaños. ¡Miren! ¡Quedaron perfectas! Ahora vamos a hacer todos los demás ingredientes. Para hacer el queso voy a utilizar un rollo de fruta como estos que vienen en color amarillo. Lo único que voy a hacer es cortar el pedazo exacto para que sea una rebanada perfecta de queso amarillo. Para hacer la lechuga utilizaré fondant verde. Voy a hacer un círculo aplanado. Si sientes que se te está pegando mucho en las manos, ponle un poquito de azúcar glass. Lo voy a aplanar más para que me quede como una hojita delgada de lechuga. Y ya nada más me falta agregarle las onditas para que sí parezca una lechuga de verdad. Estas las voy a mejorar ya que la ponga en la hamburguesa. Si no puedes conseguir el fondant verde ya pintado, lo único que tienes que hacer es pintar un pedazo de fondant blanco. Para hacer los jitomates voy a utilizar un rollo de fruta rojo. Voy a seguir el contorno de este frasco. Y con cuidado, en la parte de adentro le voy a cortar las secciones que tienen los tomates. Bueno, mis tomates parecen como un neumático o un volante de auto, pero digamos que son jitomates con mucha imaginación. Para hacer la cebolla usaremos un pedazo de bombón mediano
Le voy a poner un poco de azúcar glass para que no quede pegajoso de la parte que corté. Utilizando la parte de abajo del frasco voy a aplanar y luego con algo que quepa adentro voy a cortar el centro. Yo estoy utilizando esta duya. Hay que volver a poner azúcar glass para que no se pegue. Y luego con un poquito de cuidado vamos a jalar poquito para que no se rompa, pero para que quede un poco más grande. Y así tenemos nuestras cebollas, nuestros aros de cebolla perfectos. Para la salsa catsup voy a utilizar estos dulces que son como tiritas rojas. Hacer la bolsa para las papas fritas es muy fácil, solo necesitas un rectángulo y dobla hacia el centro, encimando de esta manera. Presiona la parte de abajo y dobla esto hacia arriba. ¡Listo! La bolsa perfecta. Sigue lo más emocionante, montar nuestra hamburguesa. Empecemos con el pan, la carne, el queso amarillo, la lechuga, los tomates, cebolla, salsa catsup y nuestro pan de la parte de arriba. Le voy a agregar esta banderita para que se vea más linda. ¡Quedó hermosa! Parece una cangreburger, ¿verdad? Además tiene el complemento perfecto que son las papas fritas con nuestra salsa catsup que es agridulce y picosita. También puedes hacer hamburguesas de colores utilizando un cereal colorido. Tú eliges si quieres una hamburguesa convencional o una color arcoíris. Y terminamos con la hamburguesa del día de hoy. ¿Verdad que sí parece que es real y todo es de dulce? Y obviamente se parece a la de mi playera. Bueno, más o menos porque el pan es más café, pero está súper linda. Se las pueden comer, las pueden hacer para fiestas. Ustedes saben, para mil cosas. La verdad me gustó más esta que la de arcoíris. Tenía muchas más expectativas de la de arcoíris y me decepcionó un poco. Ustedes díganme en la votación de aquí arriba qué opinan, cuál les gusta más, la de arcoíris o la normal. Y ahora sí, hablemos sobre el sorteo. Hoy es el último día que pueden participar. Se pueden ganar cualquiera de estos dos kits que están apareciendo en su pantalla. Pueden participar personas de todo el mundo porque es un sorteo internacional y lo único que tienen que hacer es estar suscritos a este canal que es Crafting Geek y a mi otro canal que es el canal de vlogs. Les voy a dejar los enlaces en la parte de abajo. En los próximos días estaré seleccionando y anunciando un ganador, así que estén atentos. También porfis dejen sus comentarios allá abajo de qué les gustaría ver en los videos para tomarlos en cuenta. Y eso es todo, nos vemos hasta la próxima. Adiós.